Muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. No, el día de hoy vamos a dar unos conceptos muy puntuales de lo que es lenguaje ensamblador. Vamos a hacer ejercicios, pues no muchos, pero vamos a ser muy contundentes dentro de la precisión del lenguaje ensamblador. Que eso es lo que necesitan, es el concepto para poder desarrollar lo que tienen que hacer. En esta hora vamos a tratar de buscar la forma en la cual esto pueda ser de una otra forma mucho más fácil para ustedes y que sean contundentes a la hora de trabajar. Entonces, cuando al compañero que le sucedió este problemita, pues vamos de una otra forma con estas explicaciones y algunos ejemplos que vamos a dar para que ustedes de una otra forma tengan como ese concepto mucho más claro de la programación como tal. Ahí están viendo la pantalla de la presentación. Claro que sí, tutor, estamos en PowerPoint. Muy bien. El nombre mío es Carlos Monsalve, soy el tutor de estructura y me encanta pues obviamente dar eh, esta web de este lenguaje de ensamblador que me parece una parte muy interesante saber que por dentro cómo trabaja. Muy rápidamente, dentro de lo que veníamos trabajando los compañeros, pues se sabe que es de un lenguaje de bajo nivel. Son lenguajes limitados en instrucciones porque pues, están muy por debajo, donde están los ceros y unos. De pronto muchos de ustedes conocen esa parte. Esto lo va a pasar así muy rápidamente en realidad, pero es con ese fin. Eh, Este Visual Studio Code se hizo con ese fin de que se pueda programar de una forma fácil. La vez pasada se hizo de otra forma, pues se miran los registros y todo lo que es la parte de codificación. Aquí, pues obviamente esta gente de Windows son muy tesos en ese sentido y trabajan de una forma muy rápida y coherente. Por lo general, siempre la parte de la sintaxis es muy interesante saber la sintaxis del proceso y todo lo que es la parte interna de un procesador, porque en realidad esto es un procesador que va muy internamente para que conozcan cómo son los bits y cómo son los registros y cómo se almacenan dentro y cómo en realidad el sistema empieza a trabajar por medio de registros y obviamente ellos tienen una especie de memoria donde está muy bien distribuido que hay todos todo este sistema que vamos a explicar. En la estructura y flujo de programas, en Assemblies, pues conoce varias partes, que es la importancia de una macro. En macro se ven, los que pronto han visto Excel, hay macros en Excel. No sé si alguien de pronto ha trabajado en macros en Excel y uno puede traer e importar todo un sistema de esos y hacer el desarrollo. De pronto algunos sí saben muy bien, otros más adelante de pronto les puedo explicar, pero no creería que ahora nos alcance el tiempo. También hay que, de la declaración de programa, los segmentos de pila, como dice ahí, los segmentos de datos y segmentos de código. Cuando ustedes, la gran mayoría, veo y escuché que han hecho los programas, muchos de ustedes, pues hay un encabezado en realidad, hay una estructura como tal. La estructura como tal, pues hace de que cada uno de ellos cumpla una función determinada para poder, obviamente, por dentro de él, realizar una operación diferente para poder que este funcione. ¿Cierto? La primera es la que le acaba de decir, que es un include, que es que yo puedo incluir palabras reservadas o traer unas macros, que es una macro, un programa de otra parte, que se puede hacer en realidad cuando uno trabaja en bajo nivel, que dice include, ahí abajo dice flujo y estructura básica de asamble, ¿cierto? La primera es un include de lectura.asm, que pues para los que trabajan mucho en la parte de programación, en la parte de asamble o la parte muy internamente, pues esto simplemente lo que hace es traer un programa y empezar a trabajar con él mismo y las variables de él, ¿cierto? La primera parte pues es una donde trabaja sobre lo que es la lectura y la parte de el incluye, como le decía ahí, que es una importación de un programa, de una macro, que se puede hacer y que se puede trabajar cuando llega a un nivel muy alto, ¿cierto? Ustedes en el momento simplemente lo que van a hacer es conocer en realidad
y cómo trabaja internamente todo lo que es la parte interna, que a veces ustedes no la ven. Cuando hablábamos de toda la parte de que ustedes trabajan toda la parte aritmética, lo que es suma, resta de binarios y todas esas cosas, pues se trabaja de esa forma, que ustedes, como digo yo, nosotros no la vemos porque eso está muy por adentro y por eso se llama lenguaje de bajo nivel. Y Assembler, porque de eso se trabaja la parte electrónica y los electrónicos como tal. Los que estuvieron la semana pasada pues, vieron una parte de lo que es hablar de Arduino, de todo lo que es el microcontrolador y todas esas cosas. Y es parte de eso también. La primera parte es dentro de la estructura que ustedes ven en el programa de Visual Code, es model, ¿cierto? Punto model. O sea, ¿qué modelo va a escoger usted para que se estructure lo que va a trabajar usted? Entonces, ustedes dirán, ah, sí, yo sé que es así, que es punto model, pero aquí, cuando dicen punto model, y ahí al ladito dice modelo, ¿cierto? Entonces, dice que o puede ser la primera que es Tiny, que los datos pueden tener una ocupación menor de 64 kilobits, o sea que la cantidad es muy pequeña, pues, de bits. En realidad, esto trabaja con bits muy pequeños. Esto es para explicarles cómo en realidad se trabajaba antes, ¿cierto? O cuando usted coloca small, que usted han visto, ah, sí, punto model small. Es por eso, porque los datos y el código están en segmentos individuales de 64 bits. Entonces, esa capacidad es la que en realidad es el volumen que tiene para yo empezar a trabajar. Entonces, ya es el modelo que va a trabajar. Alguien prendió el micrófono. O puede ser medio, que dice que los datos entran en un segmento de 64 kilobits, pero el código puede ser o más grande. Entonces, es la capacidad y lo que hace es como reservar un espacio de memoria. En realidad es un espacio de memoria para poder trabajar lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes dicen punto model, small, entonces, o medium, entonces dependiendo de la necesidad y el problema, ¿cierto? En el caso de nosotros, pues no hay ningún problema colocar small porque pues lo que van a traer ustedes dentro de la guía o el trabajo que tienen que presentar es pues, algo muy pequeño, ¿cierto? Entonces cabe ahí, entonces por ejemplo, punto model. Hasta ahí es claro, muchachos. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, ya tenemos la estructura. No sé si me ven el mouse ahí, está el include punto de lectura. El include quiere decir que se incluye, y esto viene de un lenguaje que se llama lenguaje C, que fue uno de los primeros que llegó con estas librerías, se llaman unas librerías, y trajo e incluyó este sistema, lectura.asm, o sea, importa un programa de otra parte que lo que ustedes han trabajado siempre es con punto model, punto small, ¿cierto? Que es una declaración del programa como tal y es la capacidad que usted le van a dar el espacio de memoria. Eso es lo que es la primera parte de la estructura de lo que usted está trabajando en la que es la parte del Visual Studio Code, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer un ejercicios y vamos a empezar. Y también está el segmento de pila. La gente dice, ¿pero qué será un segmento de pila, cierto? Entonces ahí dice, obviamente, ese punto stack y tiene un tamaño. El tamaño viene por defecto, si no se coloca, pues este define el tamaño del segmento de pila. Pues en realidad es una especie de vectores o una información grandísima que cabe una cantidad de información, ¿cierto? Lástima que aquí taladito se me dañó, no sé, para poder explicarles, pero bueno hagan en cuenta una casa dividida en varias secciones, ¿cierto? Que ahí está, digamos, un espacio de memoria que estoy trabajando ahí y que por defecto, cuando yo no le coloco el tamaño, pues él coge el defecto de 1024 bits, ¿cierto? Eso es lo que en realidad están haciendo ustedes en esa primera parte. Luego sigue perdón, ahí está, estamos en la misma parte, y sigue el punto data. Aquí están los registros o las variables que se van a trabajar, pues registros, pero aquí más de trabajar variables son registros, ¿cierto? Ahorita vamos a mirar qué es un registro. ¿Para qué? Para saber cómo atacamos los problemas, el por qué a veces colocamos un dato y no nos da y nos presenta un error, porque ese dato, en realidad, el tamaño de dato no es, o está muy grande, pero si está más pequeño, pues entra dentro de lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces, es eso, es saber entender esa estructura de ese programa como tal. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos?
Muy bien. Sí, señor. En la estructura, pues ya tenemos ya la estructura primera, que es el include, pues que de pronto ustedes no lo han visto, pero ahí está el punto model small, que es la parte de la declaración del programa, o sea, el espacio de memoria que está ocupando. Ya el stack, que son los pilas que hace un más pequeño de 1024, y los datos que vamos a trabajar más internamente, que son las variables que vamos a definir, que es, que son los tipos de datos que hay que trabajar como tal. Por eso ustedes ven un DB, después dirán, "Ay, ¿eso qué es?". Yo lo pongo porque lo vi por YouTube, porque ustedes lo que hacen es eso. Pero el hecho es que yo aquí les explique qué es eso para que sepan, es que esto me hace esto y me ocupa este espacio. Y para yo poder hacer esto, tengo que tener este espacio o un espacio mucho más grande, ¿cierto? Los que de pronto ya están programando, pues el tipo de dato como entero, W o char o carácter o una cantidad que son caracteres demasiado grandes que ocupan demasiado volumen. Entonces, eso es lo que significa un tipo de dato. Y por último, bueno, entre comillas, el punto code, que es la sintaxis, que mire que ahí está lo que dice eso, pues hay unas declaraciones por dentro. Los que son puntico más son aquellas que uno escribe diciendo qué hace cada instrucción para que no se lo olvide uno en el tiempo, y tiene un final, un end main. O sea, empieza con punto code y termina con un main, ¿cierto? Aquí es donde ustedes empiezan a trabajar todo lo que es la parte de la codificación como tal, ¿cierto? Todo lo que ustedes están en la parte de la suma, la resta. Aquí no vamos a hacer la parte de vamos a hacer la suma y ustedes van a hacer las otras, ¿cierto? Vamos a hacer unos ejercicios en el cual ustedes de pronto digan, es que es el error. Porque es que una cosa es escuchar las cosas y una cosa es hacer, ¿cierto? Ahorita miramos las cosas como tal, porque es que a veces cuando estamos trabajando pero cuando estamos escuchando a alguien, pues uno entiende perfectamente, pero cuando apaga los ojos inmediatamente y usted va a hacer algo, se le olvidó una parte, casi un 70%, no, hay un 60 o 40% de lo que tiene que hacer. Entonces, porque todavía no ha hecho. Entonces, cuando uno hace es donde uno aprende a trabajar las cosas. Entonces ya está la estructura. Eso es lo que yo quería explicarle. Ahí está la estructura. Está la parte del include de la lectura.asm, lo que el compañero le falta, no sé, ahí hay un problemita ahí de compatibilidad de la parte de Assembler. Y obviamente está el punto model small o los diferentes tipos para poder saber si voy a trabajar con cosas más grandes o más pequeñas dependiendo del problema como tal. El stack, que es un segmento de pila, y el punto data. De pronto alguien dice, pero es que yo para qué, y yo que no sé qué es una pila en realidad, ¿cierto? Digamos que lo que ustedes van a aprender es a programar y a mirar lo que es la estructura de un programa como tal. Así empezó la estructura de la programación y así siempre ha sido. Y más o menos como esta sigue siendo todos los programas como tal. Tiene todo un encabezado donde están todas las librerías en cualquier parte del lenguaje, cualquier lenguaje, sea C#, Java, C, programas, tiene una estructura idéntica, ¿no? Tiene luego el punto data, que son en realidad las variables que yo voy a definir para yo poder trabajar con ellas, con su tipo de dato. Cuando yo hablo de su tipo de dato, es que cada tipo de dato tiene una capacidad para abarcar esa información que yo voy a tratar con ella. ¿Hasta hay alguna pregunta, muchachos? Todo claro hasta ahora, profe. Gracias. Entonces, cuando llegamos al punto code, es donde yo voy a desarrollar. Entonces, dentro de la programación existe tres condiciones muy claras para saber. Las entradas, que eso inclusive en cualquier empresa, en cualquier sistema, es eso. Las entradas, ¿cuáles son las entradas? Pues ahí están las variables o las constantes. En este caso son los registros que vamos a trabajar, ¿cierto? Y todo lo que son la configuración, donde está el model.small, el stack y el punto data, ¿cierto? Al definir todo eso, pues obviamente esas variables, como dice variable 1, variable 2, variable 3, variable 4, ¿cierto? Una vez definido el tipo de dato, pues de una otra forma ya sabemos qué capacidad va a trabajar. Eso es lo que necesitan trabajar ustedes. Ahora, el punto code es lo que es el proceso. Entonces, hay una entrada que son todas las variables desde punto data, hay un proceso y luego hay una salida que es donde muestra el resultado. Así es una empresa. Entra el consumo, hace un proceso y hay una salida. Aquí sucede lo mismo, ¿cierto? Pero hay que empezar a trabajar dentro de una estructura. Esa es la estructura, en realidad, y sigue siendo la misma.
Lo que cambia son de pronto lo que es la forma de codificar, ¿cierto? Y entender un poco la sintaxis, que es lo que se necesita, y la lógica que van a trabajar más luego ustedes cuando trabajen algoritmos, algo así por el estilo, no sé cómo llaman en esta parte, creo que es fundamentos de programación. Y luego, obviamente, sigue el fin. Y ahí dentro de esa parte, ahí yo puedo empezar a mostrar los datos. Hasta ahí es claro. Entonces, miren aquí, cuando en el punto code internamente hay un main prog. Entonces, ese main quiere decir programa principal, que yo voy a empezar a trabajar con etiquetas o a trabajar con cosas. Digamos, cuando ustedes trabajan con condiciones, y de pronto escuché a varios que trabajan en programación, pues hay condiciones, empieza uno a trabajar la lógica, perdón, y ahí donde empieza uno a darle como la orientación a lo que uno necesita. El hecho es hacer, ¿cierto? No tanta carretación, ¿no, muchachos? Se trata que dentro de este programita como tal, ahí pequeñito internamente ya la programación, esa programación de ahí es la que ustedes están trabajando, que van a hacer lo que es la suma, van y muestran la suma, entran dos números y obviamente te sale el resultado, ¿cierto? Está el proceso que están haciendo y a la vez están haciendo lo que es mostrar todo lo que genere ese proceso como tal. Pues como ustedes van a hacer la suma, la resta, la multiplicación y todas estas cosas demás, pues solamente yo les voy a dar la suma, explicarle muy bien la suma, y yo creo que con eso se van, porque yo pues para explicarle lo otro, pues ya creo que hoy, pues de pronto hacemos algún ejercicio de una resta o una multiplicación, cómo se hace cada uno, y me lo pueden enviar por el WhatsApp, porque sería bacano, que es que el hecho no es que me escuchen, sino que hagan. Entonces yo de aquí voy mirando, yo les doy aquí, si quieren, con mucho gusto, pues yo creería que es un buen ejercicio que me manden no le hace que me llegue esto de archivos, pero lo hacemos de esa forma, y así me mandan el pantallazo que están trabajando en el Windows, en este Visual Studio Code. ¿Les parece, muchachos, así? Listo, yo creo que sí. La parte de realizar Hola Mundo, pues lo voy a hacer, voy a entrarme a este programa. Están viendo lo que, perdón, voy a entrar aquí al Visual. Voy a borrar aquí parte de este Visual, ¿cierto? Para que empecemos desde el principio y así tengamos como esa parte que expliqué. Pues es que teóricamente explicar es muy bacano, pero el hecho es hacer algo que sea en realidad que les ayude. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo dije? Pues hay una instrucción que llama model, y que en realidad lo hago llamar smart, porque tiene una capacidad pues que no es más que pues, lo que yo voy a hacer, pues me ayuda a trabajar eso, ¿cierto? Y el otro es un punto stack, ¿cierto? Que es que una pila, ¿cierto? Y usted dirá, ¿qué es una pila? Pues cuando ustedes van a ser grandes programadores de esto, pues se interesarán en esa parte, pero yo creería que eso es parte de esto. Ahora, ¿qué sigue? El punto data. ¿Y qué es el punto data? Lo que yo voy a trabajar. Aquí las variables, digamos que es un mensaje, y que eh, la variable, perdón, la variable que voy a trabajar en este punto es digamos que es una DB, que es un binario. Después miramos qué es esa parte. Y luego lo que decimos es un mensaje. Entonces, mira, pues eso lo hacen siempre, yo lo he visto por internet, ¿cierto? Entonces, digamos que se llama estructura de PC, ¿cierto? Estructura en PC, un DB. Muy bien. ¿Qué es esto? Pues esto de una otra forma, pues ustedes dirán, algunos pueden saber, otros no. Este es el mensaje, una variable que tiene un tipo de dato y tiene un mensaje que le va a llenar esa información acá, y que cabe en realidad en este espacio de tipo de dato que vamos a ir más adelante. Entonces, ya entendí eso. O sea, que ya tengo toda una parte de estructura del model, que lo que hago es generar un espacio o un ambiente de trabajo, ¿cierto? Y dentro de ese ambiente de trabajo empiezo a trabajar
con lo que es en los datos que va a trabajar, que son las variables que tengo ahí. Puedo tener varias, ¿cierto? Y por último, vamos a colocar el punto cot. Punto cot. El punto cot. Y este tiene, a mí me gusta colocarle de una vez el end main, o sea, termina, el inicia y termina con un main. Tiene que terminar porque es el programa. Pero aquí internamente hay uno que uno puede empezar un main con un proc. Y aquí bueno, aquí me está diciendo que empiece más bien desde aquí y le coloque el main. Y que le borre esta parte de aquí, porque él aquí inteligentemente me lo hace. Y lo termino acá. Entonces, está diciendo que va a empezar un programa principal en este segmento de código, ¿cierto? ¿Qué va a hacer acá? Lo que va a hacer aquí es mover desde AX, no saben qué es AX, ustedes, sí, eso es un registro, ¿cierto? ¿Y qué es? @data. O sea, ¿qué quiere decir? Que voy a pasar todos los datos de esta variable ya definidas a un espacio o un registro para poder trabajar desde ahí, ¿cierto? Y que de una otra forma voy a colocar en otro registro de ese, ¿quién? AX. Hasta ahí, eso es lo que ustedes saben todavía, ¿cierto? O sea, ¿qué quiere decir? Que en realidad el dato, toda esta información que da aquí, se la pasa a X, o sea que AX la toma desde ahí, ¿cierto? Y que luego, ¿por qué la colocamos otra vez en DS? Porque DS es otro registro que ahorita le voy a explicar por qué. Y ustedes van a decir, claro, por eso es, ¿cierto? Entonces los voy a dejar así para que queden como, vemos con la explicación bien, bien chévere. Entonces vamos a ver un mod y vamos a trabajar con un DX. Entonces, pero tanto DX, DS, AX, listo, ahorita lo miramos. Un offset del mensaje, MNS. Muy bien, y después aquí le damos un mob de AH, y cuando explique cada registro de estos se van a dar de cuenta del por qué las cosas. 9, una interrupción, 21H. Y ya. Entonces, le damos clic derecho y aquí le damos run, y él a la derecha, de una otra forma, pues nos muestra cuántos errores hay. Pues aquí me dice que no hubo nothing de mensaje, no hay nothing de error, ni warning, y que son 468 kilobytes. Y coloca estructura de PC, mire que ahí lo colocó esta partecita. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues nada, una cantidad que usted dice que yo lo encontré por YouTube y lo monté porque es que ese es mi trabajo y yo tengo que aprender. No, hay que tratar también de aprender, por eso es que estamos aquí en este sentido de buscar la forma de que puedan de pronto aprender a trabajar, a analizar la sintaxis y lo que se debe trabajar. Hasta ahí es claro, muchachos. Sí, profe. Ahora sí, antes nos metemos otra vez de nuevo a la diapositiva. ¿Qué pasó? Esta diapositiva es que está. Están viendo la diapositiva, muchachos. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quiere reanudar presentación? Sí. Sí, señor. Y gracias. ¿Por qué presentación? ¿Qué pasó? No sé qué pasaría. Me quiere presentar presentación. Bueno, ahora sí, porque no me dio, no sé por qué me está poniendo problema. Bueno, entonces íbamos por aquí, íbamos en esta parte, aquí en Hola Mundo. Vuelvo y repito, no sé qué fue lo que pasó, que no me quiere
Dejar presentar. Bueno. Aquí me dice el hola mundo que acabamos de escribir. Entonces está aquí lo mismo, pues está la estructura que hicimos ahorita, ¿cierto? Entonces está toda la parte de mi configuración. Para mí yo le digo configuración, el punto data donde están mis variables, el DB, que es un tipo de dato que me está diciendo el espacio de memoria que va a ocupar esa variable. Hasta ahí es claro, ¿cierto? Y que de una otra forma, cuando empezamos a codificar, empezamos con un programa principal y empezamos a decirle que muévame, porque eso es mover, que lo que hay en los datos, lo que tiene usted en variables, llévelo a un registro AX. Ahorita vamos a mirar qué es AX y se van a dar de cuenta. Ah, claro. Entonces, así, por eso es que tengo unos errores. Listo. Porque copiamos y pegamos y no sabemos qué estamos haciendo. Y queda X ADS, claro. Pero ¿por qué otra vez? Porque el DS tiene otra función de registro. ¿Y por qué DX? También tiene una función para poder mostrar cosas. El offset es para obviamente devolver ¿qué? Lo que yo estoy capturando de aquí, y eso es lo que estoy mostrando por pantalla. El 9 y el 21 son unos puntos, digamos, las interrupciones que me muestra y que me deja quieto el punto ahí, digamos, desde ese punto de vista. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Esa parte no se la entendí, profe, que es lo que es el 9 y el 21. Listo, perfecto. Entonces, aquí hay una tablita, pues es que no me deja presentar porque tan raro, la presentación, no sé por qué, qué pasaría. Dame otro momentico, yo veo que por qué no me está dando presentar. Ah, bueno, ya es que estoy por aquí. ¿Ya está viendo la presentación de nuevo, muchachos? Sí, señor. Sí, ingeniero. Sí, señor. Ya sí, señor. Sí, señor. Entonces las interrupciones son una cantidad. En esa época teníamos que aprendernos toda esta interrupción, cada interrupción que hace para diferentes programas. Entonces nosotros trabajamos muy internamente, muy internamente. ¿Cierto? En esa época era muy interno. Ustedes tienen hoy por hoy las ventajas de casi todo ya casi hecho. Y hay que pensar y cómo ejecutar las cosas. Pero en esa parte de esos asambles, por eso le explicamos esta parte, porque es de dónde parte la parte de la programación. Entonces todo esto tiene una codificación. Ah, que es que necesitamos buscar, entonces necesitamos la introducción 21-21, ¿cierto? O 21-12, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haga esta cantidad de cosas, ¿cierto? Entonces es eso. No lo vamos a ahondar porque en realidad no es el ejercicio de hoy, es saber que esto funciona y funciona de una forma muy, muy chévere. Ahora, eso es lo que quiero que los registros, lo que acabo de explicar ahorita. ¿Qué es un registro? Pues mire, ya ustedes saben que un 8 bit es igual a un byte y que equivale a 255 en D, pues decimal. ¿Y por qué eso siempre viene así? Viene de 6 bits porque son 2 bits. ¿Y a qué equivale? Pues eso al cuadrado equivale a 65.535. Eso hasta me lo aprendí yo de memoria hace muchos años atrás. Y el de 32 bits, pero ese sí no, porque eso es una cantidad máxima que tiene 4 bits. Entonces, los registros en esa época eran muy pequeños y porque la información era demasiado pequeña y podía uno trabajar tranquilamente, ¿cierto? De puros cositas pequeñas, porque en esa época la monstruosidad de software que hay hoy es mucha. Antes no. Aquí, entonces, en esos registros que están hablando de S, el de A, el de X, son estos que se reparten en 32 bits. Ah, ya estoy entendiendo, profe. Claro. Mire, cuando yo genero un registro de EAX es porque tiene 32 bits grandísimos. Entonces, como yo estoy trabajando con bits pequeños, ya ahora estoy entendiendo ya el programa, claro. Entonces, cuando uno tiene esa estructura, esas sintaxis, pues es muy chévere trabajar con cosas de entendimiento, de pensar. Entonces, uno dice, claro, entonces se parte la mitad y en la mitad queda el AX. Ya, AX, claro. Y ese AX tiene para 16 bits. Excelente, vea. Este que está aquí todo, perdón, este que está todo grande aquí, ¿están viendo el mouse cuando yo le hago el círculo a X, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Ese AX es que tiene un registro. Imagina la época esa, teníamos apenas 32 bits, esa era una cosita chiquitica, perdón, de registro, o sea, o sea, eso no es nada de lo que ustedes ven ahora.
Entonces se partió en la mitad, uno para 16 bits, para otros propósitos que se necesita, o cuando hay cantidad de información, cuando yo en punto móvil o punto data coloco bit para tener registros más grandes que me ocupan espacio. En esa época teníamos que tener esto, ahora usted tiene un volumen de información. Entonces, el AL, ay, por ello, AL, llévele mov AL a tal cosa. Ah, pero es que la L equivale a ¿cuánto? A 255. Si usted un dato lo pasa además, inmediatamente le da error. ¿Por qué? Porque solo tiene la capacidad de tener 255, ¿cierto? En decimal. Pero si ustedes colocan el AX, tiene 16. Entonces, ¿el AX ¿en qué se compone? Cuando yo coloqué AX punto ¿qué? Punto arroba data, es que coge todo el volumen de, 16 de esos 16 bits, que me caben ahí perfectamente. Hombre, profe, es que no le te cabe ahí, tiene que ser EAX. Ah, entonces mire, ¿sí ve la diferencia, muchachos, cuando está uno programando y uno sabe la sintaxis, entonces ya la lógica? ¿Sí o no, muchachos? Es Ok, claro. profe. Todo es muy claro. Entonces tenemos una parte que es bajita, que es el AL, que es el low, y una parte que es alta. Entonces, dependiendo de lo que yo necesito, yo coloco AL o AH, y ambas son de 8 bits, dependiendo. Pero si yo necesito uno de más grande y tengo una capacidad, y hay que tener, nosotros tenemos en cuenta, era estos bits. Hombre, si eso abarca, abarca más de 65, pues tengo perdón, colocar 32 bits. Pero si eso abarca apenas 8 bits, pues 200 más 50, pues ahí está, 250. Perfecto, cabe dentro de ese registro. Ahí es claro esa parte del contenido de esa información, que por eso muchas veces uno se enreda, que por qué la L, que por qué la X, y que por qué la H, y el por qué EAX, y que por qué pasa a la... y muchos segundos. Y muchas veces uno dice, yo coloco eso ahí para poder ganar, pero el hecho es saber, porque ustedes van a trabajar esas cosas mucho más adelante, que es un tipo de dato. Aquí está lo mismo, que 8 bits que a 255 decimal, 16 bits 65.535, el otro es un número muy grande. Muy bien. Aquí siempre hay que tener en cuenta dos cosas muy fundamentales. No, perdón, hay que tener toda esta cantidad de cosas que hay aquí. Que para yo poder sumar, yo debo sumar en estos procesadores, los mismos bits en paridad. 8 bits, 8 bits. Yo no puedo hacer 8 bits más 16, me saca error. Ahorita vamos a hacer un ejercicio y van a dar de cuenta que pronto muchas veces hace uno cosas y, ay, ¿por qué? ¿Pero por qué? Y no le métele números, porque en realidad esos registros no son capaces de coger toda esa cantidad de datos. Entonces muchas veces todos se equivocan por esa partecita. Entonces es interesante saber todo esto. Igual, 16 bits más 16 bits. Perfecto. 32 bits más 32 bits. Pero es que yo puedo trabajar 16 más 8 porque en 16 caben 8. No, porque este sistema es diferente. Para que sepan que antes era muy restringido para las cosas. Entonces mire que aquí abajo dice 16 bits más 8. No, ahí le sale inmediatamente un error. Error. 32 más 8 tampoco. 32 más 16, tampoco, pero pues que por ahí 32 más 16 si le cabe, pues sí, pero el sistema no deja. Y esa es la sintaxis que tienen que empezar a trabajar con esos AX de X que ustedes dicen, ¿para qué yo eso? Pero que, pues porque coloca AX de X, SX, ¿cierto? Pero también tiene una orientación muy chévere. Mira, EAX más EAX, pues sí, porque ambos tienen la misma paridad perdón, la misma cantidad de 32 bits más 32 bits, ¿cierto? Igual que AX más AX. Muy bien. Esto es lo que es eso. ¿Y qué es un registro? Eso es lo que el punto .mov, el punto .stack, esto es lo que se está configurando dentro de todo registro. Entonces, mira que si lo ven rápidamente, el AX es un acumulador, ahí está. Después, acumulo información. Entonces, cuando yo coloco AX, AH o AL, pues es una información. En la mitad dice AX. Quiere decir que es la abarcación de los dos registros AL y AH, o en el caso del BX es BL y el BH, o el CX o el CL más CH equivale a 16, ¿cierto? Esos son los registros de esas épocas, que todavía están, sí, pero eso está ya una cosa monstruosa desde de los procesadores que hoy en día hay. Entonces, mire que el último que es un DB, perdón, DAL, DL y un DH. Ay, y por ejemplo, colocó un DS, ¿cierto? Sí, pues obviamente, ¿por qué? Porque son datos que va a recibir también. Entonces, cada nombre
que tiene ese registro, pues tiene una función. Entonces, el primero como A es un acumulador con que a veces la gente trabaja en cualquiera de ellos y funciona. Hay uno como contador, pues lo trabajan como por protocolo del registro y para resolver y para saber. Todo esto también son cosas que se hacen dentro de ese sistema para uno hacer condiciones, que vaya allí, haga una cosa, si allí es paridad, si no es paridad, si es un cero, si es un... Entonces, esto es como cuando trabajamos antes, simplemente lo que estamos explicando es cómo en realidad internamente se trabaja estas cosas. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Todo bien, profe. Entonces, aquí está más o menos el resumen. El AX o el EAX es un acumulador, ¿cierto? El EBX es un índice de base y el ECX es un conteo, que se puede contar, guardar la dirección de desplazamiento de datos de la memoria y varias instrucciones como el loop te muestran qué es lo que se debe hacer. Entonces, esta sintaxis es la que tienen que aprender muy bien, pues, o al menos cuando estén trabajando, que lo que están haciendo es algo que ya lo pueden entender mucho más fácil, o el EDX, que es el dato. Guardar una parte del resultado de una multiplicación, ojo, de una multiplicación o parte del dividendo antes de una división, ¿cierto? Entonces, claro, yo pero no entendía, yo colocaba eso y eso funciona, y eso, pero el hecho es saber el por qué, ¿cierto? Aquí otra también que, pues, otros para índices de destino, índice de origen, pero eso ustedes no van a trabajar, simplemente es qué es lo que es. Y obviamente tiene unos registros, que eso es un registro que tiene diferentes, para uno chequear determinadas cosas antes, en esas épocas determinadas, si usted divide, si el cociente es cero. Entonces, una cantidad de cosas que uno podía hacer, pero el programa se volvía una cosa larga y había que mirar que si ese registro en el punto 10 o en la posición 21, 20, hace esto y esto. Entonces, uno hacía programas así de esa forma, ¿cierto? Pero usted no van a hacer aparte que son los flancos de bandera, que es poner como una especie de banderita. Si por ahí pasó un 0, pasó un 1, pasó... Y así sucesivamente fue una forma de controlar un tipo de registro, pero esa época ya pasó. Aquí lo mismo que estamos haciendo, lo que yo le decía, AX, pues son 16 bits más AX. En esta parte, recuerde que AX es de 32, entonces es el espacio de registro que tiene. Muy bien, no voy a explicar esto, ya explicamos desde allá. Y algunas instrucciones y operadores de ensamblador, ¿cierto? ¿Qué hay? Perdón, el operador MOV, pues aquello que explicamos ahorita haciendo el registro que uno lleva de derecha a izquierda la información y se guarda en ese registro y ya sea en AL, AX o AX o en EAX, ¿cierto? Dependiendo del volumen de la información o la base, perdón, el tipo de dato que hay dentro de ese mensaje o dentro de la información que van a trabajar. También hay la parte aritmética que está la suma, resta, multiplicación y otros demás. La parte lógica que es la parte de la AND, OR, XOR y una cantidad de información que ustedes van a ver en el momento, pero de eso se trata. Y la parte, lo que es la relación de este proceso como tal. Entonces aquí lo que estamos hablando sobre el MOV pues, es de una otra forma, es lo que hablamos. También se trabaja de registro a registro, dependiendo y del volumen, recuerde, del tipo de datos. Si el tipo de datos no tiene la capacidad para entrar a la otra, al registro, digamos registro, pues él entra en todo caso y está en las mismas condiciones, ¿cierto? Y esto pues yo no voy a explicar muy adentro porque en realidad pues ustedes no van a programar demasiado todo este sistema como tal, sino que al menos entender el por qué estos registros DS, DL y o AX, ¿cierto? O AL o AH, ¿cierto? Y uno dice, es que como este tiene 8, entonces es por eso que se da el programa como tal. Entonces está en la parte aritmética, pues es la suma, que es la ADD, la resta, que es la sub, pues lo que es la parte de multiplicación, que es mul, pues esos son las instrucciones, dip, o la parte lógica, que es una AND, OR, NOT, XOR. Eso yo creo que cada uno lo debe conocer perfectamente, o en el camino lo van a entender mucho más fácil, porque eso se necesita dentro de la programación como tal.
Aquí vamos a trabajar un poco de este punto. Vamos a dejar un poco esta parte. Empecemos a trabajar lo que es la parte del visual. Ahora está viendo el visual, muchachos. Sí, señor, está bien. Ya la presentación no la están viendo, ¿cierto? Estamos sí. viendo el visual, o yo lo estoy viendo. Perfecto. Entonces, yo no voy a hacer un ejercicio muy pequeño para empezar a entender qué es lo que se necesita aprender. Ya hablamos sobre esto, pues aquí ya el AX ya entiende, ¿cierto? ¿Qué es una X? Pues que el AX es de 16 bits, ¿cierto? Que es capaz, que esto es un tipo string o char de caracteres, una cadena de caracteres, donde este DB ya lo entienden que es un qué, un tipo de dato que tiene ¿cuánto? 255, ¿cierto? Pero es que yo creo que si me cabe el DW, que es tipo Word, que es mucho más grande, o el tipo E, que es doble, o sea, el doble. Eso es una cantidad, ¿cierto? Esto es el tipo de dato, eso es lo que tienen que entender para poder trabajar todas estas cosas. Hasta ahí es claro, muchachos. Muy bien. En esta parte, pues, haciendo, bueno, le punto y coma a esto. Le punto y coma. De aquí, ustedes pueden hacer lo que sea aquí. Esto. Punto y coma lo que hace es como cancelarlo en el momento. Digamos que si yo solamente hacer el operador sumador y le voy a explicar, y lo otro ya es casi lo mismo, entre comillas, pero hay que hacer cositas. Digamos que vamos a mover a un registro AX lo que es 1000D y que yo voy a mover en BX, ya saben que BX es otro registro que está abajo, ¿de cuánto? De 16 bits, de, digamos, 99D. Y aquí simplemente lo que va a hacer una adición, ¿de quién? De AX, BX, ¿cierto? ¿Qué está haciendo ahí? Lo que está en AX toma un valor de 1000 y lo que está en BX toma un valor de 999. Si se sabe de que estos son 65.535, pues 1000 más 999 pues será 1900, o sea que en ese rango pues cabe esa información, ¿cierto? Si le damos a dar y lo ejecutamos, miramos que nos da un valor, ¿cierto? Ahí no sé lo que pasaría, no dio el valor. ¿Por qué? Porque no lo hemos mostrado. Eso también, cómo mostramos esos valores. Eso es lo que también ustedes ya han visto de pronto en YouTube, cómo mostrar esos valores. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es lo que vimos ahorita. Toda esta partecita acá. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué quiero que hagan en este momento? Cada uno. Vamos a tratar de hacer esto y acomodar esta partecita de mostrar ese valor. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente me lo envían al WhatsApp mío. Aquí les voy a dejar el número mío, pues para que pues, tengan en cuenta. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Profe, está? una consultica. Bien, sí, señor, ¿y usted cómo está? Bien, gracias, niña. Cuéntame. Profe, bueno, lo que pasa es que tengo un problema con el visual, que es que yo no lo puedo instalar en mi computador, ¿sí? Y pues yo he tratado de muchas maneras buscando versiones antiguas y hasta el momento no lo puedo instalar. Pero el visual, En mi curso de programación, pues yo utilizo un visual en línea y un compilador en línea y pues hasta el momento pues me ha ido bien. bueno, pero es el Visual ¿Me lo Studio escucha? Code. Sí, claro, te escucho.
Sí, señor. Pero entonces, al hacer el código de programación con el ensamblador que estamos, con la extensión que estamos utilizando, pues me sale error. Pues porque pues me puse a investigar y el compilador solo me compila solo código de Visual, más no las extensiones. No, pues debes de colocar lo que es el max y el tax. No, ahí debe estar para poder que No, profe, compile. yo lo he buscado y de pronto si usted pronto sabe algún compilador en línea que yo lo pueda usar, que se No, utilice la extensión que estamos trabajando. Geraldine, lo que pasa es que tú tienes, creo que estás entendiendo, estoy entendiendo que tienes el Visual Studio normal y este es el Visual Studio Code. Este programa no es muy pesado, no pone con el computador lento, es un programa muy, digamos que no ocupa mucho registro de memoria y sobre todo menos con estos programitas. Me dices que no has podido instalar el Visual Studio Code. No, Exacto, entonces el problema que tienes es de instalación del Visual Studio Code. Debe ser que tienes un equipo de 32 bits, habría que revisar ese tema con tu computadora a ver qué está pasando, ¿de acuerdo? ¿Por qué ok. insistimos en el Visual Studio Code? Porque es que el Visual Studio Code es el que te va a permitir, y aquí hay hartos programadores también en esta sala, donde uno ya puede no solo trabajar Assembler, sino después vas a poder trabajar Python, Java, cualquier tipo de lenguaje de programación lo puedes verificar, estructurar el código, revisar, tiene ayudas, tiene todas esas extensiones. Entonces, para los que vamos a estar en el tema de programación, pues es un buen recurso tenerlo instalado, ¿de acuerdo? Entonces, puede ser que tu computadora sea de 32 bits y por alguna razón entonces hay que buscar un Visual Studio Code de 32 bits para que te instale. Es posible que esa sea una de las posibles causas de que no te esté instalando el Visual Studio Code, ¿vale? Lo mismo que le dije a Joiner, mañana vamos a tratar de solucionar esos inconvenientes. Porfa, me escriben, ahorita dejo, pues mi correo lo tienen todos ustedes, yo soy el director de curso. Por el Teams revisamos y miramos a ver cómo te podemos ayudar con eso, Geraldine, ¿te parece? Pero esa es la idea, o sea, tratar de buscar un programa que haya emulador, hay hartos emuladores, pero tenemos este software que funciona perfecto y que lo vas a necesitar más adelante también. Entonces hay que empezar a mirar cómo se soluciona, ¿vale? Bueno, listo, profe. De todas maneras, muchísimas gracias, muy amable. Geraldine, igual tienes mi correo, ¿verdad? Yo lo Lo busco coloco. Ya te lo por la coloco. plataforma. Mira, ya te lo coloco, Ah, te lo bueno. estoy colocando para que lo tengan. Igual este es el correo para que me puedan encontrar por el Teams, me pueden escribir por ahí. Y obviamente en la medida en que pueda ir como solucionándole, les voy solucionando. Por ahí me mandaron un programita de una división, creo que es donde más hay problemas. Vamos a ver si ahorita nos alcanza el tiempo y resolvemos uno de división, o por lo menos se los explico para que todos lo tengan. Entonces, ingeniero, bien pueda, siga. Listo, no. El propósito era de una otra forma de que trataran de buscar la forma de cómo mostrar este valor, ¿cierto? Ese valor que hay ahí. ¿Cierto? Dentro de lo que les mostré ahorita sobre lo que es cómo mostrar hola, ¿cierto? Entonces, quise hacer eso con el fin de que ustedes empiecen a articular lo que estamos haciendo. Hasta ahí es claro, muchachos. Entonces, ahí les dejé el teléfono mío, no me interesa. Si me escriben ahí y me mandan cada uno, si están en el Visual Code, porque el hecho es que lo hagan, el hecho no es mirar, sino que lo hagan. Y lo hagan desde ahí y que traten de mirar si se puede mirar que esa suma la puedo mostrar dentro de la codificación. ¿Sí es claro, muchachos? Sí, señor. Entonces, esperamos unos 5 minuticos y me lo van enviando. Y entonces yo les digo, sí, no, está bien, está mal. Y me lo envía ahí, me lo colocan como un WhatsApp y ahí yo estoy mirando desde aquí. ¿Les parece, muchachos? Mientras que ustedes van pensando, el hecho es mirar y ahora sí mirar. Entonces, pero mirar los errores que tienen dentro de la programación. El hecho no es copiar, como digo yo, y escuchar a otros, sino hacer. Porque esto se encuentra en Internet, ¿cierto? Pero el hecho es
la explicación interna de cada AX, BX y todas esas cosas, que son los registros y la capacidad que tiene cada uno de ellos y cómo empezar a trabajar. Entonces ya sabemos el primero, que es la parte de la visualización, y sabemos ahora la suma. ¿De acuerdo? Les doy 5 minutos, muchachos, que eso lo hacen en 5 minutos, pues. Y me lo envían por el WhatsApp. Me ponen un pantallazo y yo le digo, sí, está bien, está mal, desde aquí. Y así yo garantizo de que ustedes al menos están trabajando. Se trata es de hacer. Profe, una pregunta. Ya había hecho algunos códigos, pero ahorita que abrí Visual, veo que se me borraron. ¿Cómo es que no se guardaron o cómo fue que no se quedaron en el programa? Pues cuando no se guardan, yo creo que ya se pierde, pues. Pero muchas veces cuando tú creas uno de ellos y lo colocas como punto ASM, pues vos le decís un punto, una carpeta, no lo guardes en alguna carpeta. La verdad no, profe. Pero muchas veces, sí, bueno, no sé si el director, de pronto cuando se apaga el programa, el Visual Code, no quedan de pronto ahí colgados. Siempre hay que crearlos y hay que crear la carpeta donde voy a estar almacenando mis programas de Visual Code. Ahí donde dice File en la parte superior, archivo, ahí nos funciona tal cual guardamos cualquier archivo de Word. File, guardar como, y vamos a guardarlo en una carpeta. Debes especificar la carpeta, porque luego también le permite buscar la carpeta para que tenga todos los programitas juntos. ¿Listo? Entonces, si por alguna razón no los guardaste, dale a File, abrir, o Open, y él posiblemente te redirecciona automáticamente. ¿Listo? Para que puedas revisar, en el caso tuyo, si te quedaron guardados. O sea, si los escribiste y le pusiste nombre, deben estar guardados en algún lado. Generalmente están en el C, por ahí botados. Pero por eso uno debe crear una carpeta, que es el procedimiento inicial. ¿Listo? Vamos a ver que por ahí hay como gentecita con las manos levantadas. Geraldine, cuéntanos. Profe, yo hablé y ya me solucionó la pregunta, profe. Ok. Bueno, gracias. ¿Ya está haciendo el programita o no? Profe, sí, ya lo estoy buscando para ver qué puedo solucionar buscando uno de 32 bits para poderlo instalar en el computador. Eso, vale. Bien, Geraldine. Así tiene que ser. Adriana. Muchachos, ¿cómo van? Porque el hecho es que trabajen. Pues, esta parte es como para que ustedes sepan, no es ver por ver, sino hacer. En este momento no me ha enviado ninguno. Yo lo estoy haciendo, profe. Hágale, pues. No, profe, hay que practicar bien para mandar bien el ejercicio. A eso quería yo. Es que es muy fácil escuchar, ¿sí o no? Y cuando uno empieza a hacer, ese es el problema. Eso es lo que yo quería escuchar. Hay algunos que tienen más habilidades y otros porque lo que han hecho es ver videos en YouTube y los explican, ¿cierto? Pero aquí, ¿cómo les pareció la explicación, muchachos? Tal cual, profe. Tal cual. No tenía ni idea y lo voy entendiendo mejor. Eso es lo que yo quería, es esa sintaxis de ese proceso para poder saber qué es lo que yo estoy haciendo. Es que aquí de todo eso lo encuentras en YouTube, uf, y mucho, pero el hecho es saber cómo es y qué hace cada registro de esos y por qué. Gracias, Juan Pablo.
Otros 2 minuticos para que sigamos, pues de pronto algunos van a quedar de pronto flojitos, pero los que ya lo hicieron, pues muy chévere en todo caso. El hecho tampoco es quedarnos aquí, sino que ya con lo que estamos explicando, pues sepan cómo trabajar inclusive dentro de la programación mucho más arriba. ¿Seguimos o qué, muchachos? ¿O quién lo quiere mostrar? ¿Quién quiere? Profe, ¿podemos compartirle a alguien de pronto? Sí, señor, si alguien levanta la manito y quiere mostrarnos, con gusto. Sería muy bueno porque me parece que es más participativo de parte de ustedes que solamente escuchando y eso para mí me gustaría es que más participen así y así podemos todos trabajar, no que todos nos quedemos callados y para mí es más interesante y como que es más motivador. Profe, qué pena, yo tenía una pregunta. Durani. Yo había colocado en el chat de que, pues sabes que en la primera grabación nos decían que al inicio no era main, sino inicio, y al final era inicio end. No sé si cambia, o sea, si, ¿cómo se dice? Afecta en el problema. Eso es la estructura dependiendo, pues yo creería, pues, dentro de un pseudocódigo hablado, pues ese inicio y final, pero aquí es más del main prop y del end, ¿cierto? Por la sintaxis. Ese main pro que tiene el ingeniero ahí es un procedimiento que se está haciendo. Recuerden que cuando hablamos de MAS y TAMS, estamos hablando de Microsoft Assembler y de Turbo Assembler, que son dos lenguajes que no son de la misma compañía cuando se crearon, pero que tienen muy similares sus sintaxis. Entonces, por eso estamos instalando una extensión que se llama MAS TAMS, de tal manera que puedan programar en Microsoft Assembler o puedan en Turbo Assembler. En Internet van a conseguir muchos códigos que no van a funcionar precisamente porque el ingeniero les explicó hace un ratico que hay que sumarle unas librerías a ese assembler para que pueda leer algunos datos o para que pueda ejecutar algunas acciones. Esta que estamos explicando aquí el día de hoy es una estructura simple que dentro del code trae un procedimiento main. Y ese procedimiento main se llama main prop y por eso más abajito dicen NP, o sea, fin del procedimiento. Pero abajo también está el end main para finalizar también ese main. Entonces esta es una manera muy simple, sencilla de tener una estructura para assembler. Vuelvo y les repito, lo que va a suceder es que van a encontrar códigos mucho más especializados en Internet o que trabajan algunas librerías y pues esos códigos no le van a correr. La idea es que en este curso hagamos todo de manera muy sencilla, porque este es un acercamiento a esto que lo pueden volver a ver en PIX, que lo pueden volver a ver en algo de electrónica, es posible que lo vuelvan a ver, y si no, es una buena base para nosotros saber cómo funcionan los procesadores. Bueno. Jonathan. Gracias, director. No, profe, pues o sea, la idea principal es que nos corra el Visual Studio Code, ¿cierto? Obviamente que voy a realizar los ejercicios, pero se podría poner evidencia, por ejemplo, de ejercicios previos. No sé si pueda compartir pantalla un momentico para mostrar lo que... ¿Cómo Dale, así? dale. ¿Les va a regalar ejercicios a los compañeros? ¿Escuché? No, entonces no. Dale, No, Jonathan, ¿qué nos vas a mostrar? Hágale de No, una, pues, man. Ya le doy ¿cómo permiso, Jonathan. pues que no hay permiso de compartir. Ya le doy. Peri. Listo, Jonathan, ya tienes permisos. Inge puede dejar de compartir un minutico y ya. Ya, tranquilo. Listo. Listo, Jonathan, ya tienes los permisos Listo. y ahí Ok, estás ya sé. compartiendo. Sí, ahí ya estás compartiendo, ya vemos tu pantalla, estamos viendo el Teams que lo tienes. Por ejemplo, pues ejercicios de... Hágale. Por ejemplo, acá está haciendo con miembros de mi familia para hacer una base de datos de nube.net. Hacer A ver. ¿Se está viendo? No, señor, estamos viendo el Microsoft Teams. Yo estaba compartiendo pantalla.
Espera. Sí estás compartiendo, pero estamos viendo, compartiste de pronto solamente el navegador donde tienes abierto el Teams, entonces no vemos el resto. Te toca volver a compartir y comparte toda la pantalla para que se pueda ver. Sería ventana a toda la pantalla, sí, señor. Toda la pantalla. Y ahí. Ahí Acá va, sí. ok. Señor, excelente, ahí tienes con JS. Ujú. Entonces, por ejemplo, en... Ah, lo pues más que he avanzado es con un ejercicio de vas por una Java. página. Sí. Ya acaba de terminar uno de Java también, bien chévere. Para actualizarnos. Que como decía el ingeniero, nosotros vimos las bases de toda la programación, donde tocaba harto cuaderno para sacar pruebas de escritorio, ¿no, Inge? Uf, y eso también lo que le falta también cuando empiece, porque eso es parte fundamental. Bueno, veamos mientras aquí, exacto, bueno, aquí tienes con JS JavaScript, ¿verdad? Ujú. Sí, señor. Sí, claro, No, pero mire. quería abrir era un folder que tengo. Pues Pero si espera quieres, que... búscalo un segundito y ya nos cuentas a Ya, ver. aquí está. Ah, listo. A ver, Por ejemplo, aquí, señor. el código, mira todo el código que le eché una noche una vez. Aquí se visualiza. Ajá, wow. Y pues, las fotografías que uno va agregando Sí, para ir. Y pues la idea también es como mostrar que lo que uno desarrolló corra, ¿no? sí. Claro. Y esta idea Sí. también hay que estás mostrando para que todos se den cuenta cómo el Visual Studio Code nos permite entonces programar en diferentes lenguajes. Este es JavaScript. Y que yo puedo traer desde Assembler, pues, estas cosas en punto include. Ujú. No, muy Sí, bueno, acá muy está. chévere. Sí, aquí está todo el código. Gracias, Jonathan. Claro, Pero más porque o ahí menos estás eso podría enviando, servir para uno demostrar que sí está corriendo el visual. a ver, O aparte del ejercicio, obviamente. dale, O dale. no. Sí, dale, sí, córrelo, para que ellos miren, tranquilo. Mientras Ah, están vale, haciendo el gracias. ejercicio, ya vamos a explicarle la división, que creo que todos están ahí con, bueno, díganme en el chat, ¿quién necesita la división? Ya no mostraron nada, oiga, ya le coloqué en el WhatsApp. Los muchachos que pegan una pela. Juan Pablo. Juan Pablo dice que sería bueno que enviaran ejercicios. Estamos minados el internet de ejercicios, Juan. Ay, Eso es lo que hay. María. El hecho es que con Pero lo esta explicación, importante es lo que dice el ingeniero. Hay mucho ejercicio, pero hay que tratar de saber de qué se trata, de qué es lo que me están mostrando, qué es lo que me están enseñando, porque no es solo ver los videos, es tratar de comprender y entender, porque parte de lo que nos diferencia a nosotros los ingenieros es precisamente la capacidad de pensamiento sistémico que nos permite resolver situaciones desde los sistemas y nos permite también programar. Lo más difícil de adquirir es la lógica de programación, pero si usted la logra adquirir, programa en lo que sea, en JavaScript, en C, C++, en lo que usted quiera programa, en bases de datos, en lo que sea, porque tiene una lógica, tiene un procedimiento cómo realizar o cómo solucionar un problema. Dice, profe, me tiene bloqueado la división. Sí, yo ya sabía que Dorman estaba con la división. Se las voy a explicar. Mandársela, no creo que tanto. Jonathan, cuéntenos, ¿le hacemos o qué? Yo ya conseguiste el este que nos vas a mostrar. Bueno, y creo que Jonathan está un poquito ocupado por allá buscándonos un ejemplito. no sigamos porque Y nos lo pueden estoy Bueno, buscando anunciar. en el escritorio para correrlo. Un momento. listo. Me avisa Jonathan, voy a explicar la división entonces mientras tanto y avanzamos, ¿listo? Bueno, les voy a compartir pantalla entonces del mío. Later. Bueno, por acá. Bueno, este está un poquito largo, pero no tan largo. Vamos a buscar. Entonces vamos a compartir pantalla para que ustedes también lo vean. Aquí está la pantalla. Listo, todos lo tienen ahí.
A ver, necesito harta realimentación en el chat y si no, no lo explicamos, porque ¿para qué? Ah, solo 71 líneas, muestre a ver cuántas tiene esto. 63. Dorman, 63 líneas tengo yo aquí. Bueno, póngale cuidado. Vamos a explicar esto. Pero antes de explicar, estaban preguntando ustedes, este es el Visual Studio Code que lo tengo sobre una Mac. Aquí donde está esto, aquí donde aparecen este Explorer aquí, le permite a uno abrir una carpeta. Entonces yo todos mis programitas los tengo en una sola carpeta para poderlos abrir y tenerlos aquí a la mano y poderlos estar revisando. Eso es como una forma de programar o una manera de programar. ¿Listo? Muy bien. Antes de empezar aquí, les quiero hacer una pequeña aclaración que está aquí. Yo les dije la clase pasada, venga a ver, marcamos aquí la hora de que estamos haciendo esta explicación 8 y 11. Entonces, yo les comenté a ustedes que dentro del curso teníamos una literatura de apoyo, unos referentes bibliográficos. Estos referentes bibliográficos salen de nuestras bibliotecas que tenemos asignadas. Aquí ustedes van a encontrar mucha información, un poco técnica, estoy de acuerdo, pero que ya la pueden utilizar o que podemos ir mirando de qué se trata. Entonces es importante que siempre la revisen, que miren esta información. Aquí, esto yo se los mostré bastante la vez pasada, que es el microprocesador 8086. Entonces, en el procesador 8086 tenemos una ALU, unidad aritmético-lógica, tenemos una zona de registros que se conecta con la ALU, tenemos una zona donde se cargan, digamos que esos preprogramas, se podría decir, y una cola de instrucciones y por ende una memoria. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esta programación? Pues programando este chip 8086, eso es lo que estamos haciendo. Pero para programar en esa época lo que tocaba hacer era movimientos de cosas. Por eso nos hablan del direccionamiento de la memoria, nos hablan de segmentos, nos hablan de desplazamientos y aquí hacen toda la explicación. Pero más adelantico, en otro de los libros, vuelvo acá, mire, yo abrí este, luego este y luego este. Entonces aquí, en el siguiente libro, entonces nos hablan de la programación, la optimización del código, el análisis semántico, sintáctico, y nos hablan de una serie de cosas que uno dice, ah, esto empieza a tener sentido. Vea. Nos hablan de los compiladores, nos hablan de los programas intérpretes. Entonces, si yo me doy una lectura de este tipo de cosas, pues cuando voy al video de YouTube, pues ya está, ya entiendo. Pero aquí hay uno bien interesante, vea, este se llama Arquitectura Organizacional de la Computadora, Microprocesadores y Programación en Assembler. Es el tercero. En el tercero van a encontrar esto que es lo que todo el mundo tiene como, venga, profe, ¿por qué es que le restan 30 y por qué es que le suman 30? Pues resulta que el código ASCII es como vienen representadas las teclas de su teclado. Cuando nosotros le solicitamos un número por teclado, en este programa Assembler, cuando usted oprime el número 1, él realmente está tomando el 31. De tal manera, en ASCII, porque ese es el código ASCII, entonces le está tomando el código ASCII. Si yo quiero saber cuánto es el dígito que me ingresó, pues tengo que quitarle 30 para que me dé el 1, por ejemplo. Si fuera el 35, pues le quito el 30 y ¿cuánto me queda? Me queda el 5. Es la manera más fácil de explicar, aunque tiene también su manera técnica. ¿Listo? ¿Qué sucede? Entonces, cuando yo capturo un número, le quito 30. Pero cuando voy a mostrar el número, ¿qué tendré que hacer? ¿Qué dice, ingeniero? Pues sumarle 30, ¿cierto? Le suma 30, o sea, lo contrario. Claro, para poder convertir el resultado que fue un 6, por ejemplo, me lo va a mostrar en pantalla. Y si yo no le sumo el 30, pues lo que me va a salir es un garabato o me va a salir una cosa ya que no entiendo. Y sale precisamente porque estoy manejando es caracteres. Entonces, en este caso, esa es la manera y por eso es que usted encuentra el de restar 30 y el de sumar 30. Entonces, esto lo quería explicar para que sepan que está ahí, aquí. Véalo, Rocabado Moreno, ahí encuentran, esta es la página, si no estoy mal, la 45. Y ahí está, porque esta página la pusimos desde aquí, desde más arribita, miren. Creo que esta página está numerada, ya les digo, desde la ¿qué? Desde la 41, para que ustedes la lean desde la 41. Entonces, la 40, la 41, aquí está el funcionamiento de la pila, o sea, el stack.
para que lo tengan. Aquí hay un montón de instrucciones de manejo de los bits. Toda esta información está. Y en la 34 abajito es donde vamos a encontrar esto del código ASCII para que lo tengan y digan, ah, es que no estaba. Listo, volvamos aquí al código. Entonces arrancamos. Ya, Jonathan, termino aquí la explicación y te doy la palabra. Entonces, muy bien, estamos hablando que es un modelo pequeño, ya el ingeniero hablaba del modelo SMAC, un stack o una pila que si no la numeramos, pues ella lo que va a hacer es automáticamente asignar una memoria, asignar unos espacios. La memoria son como cajoncitos, como los que ustedes ven en el conjunto cuando llegan donde los celadores ponen los recibos, esos cajones, eso es un stack. Eso es unas secciones de memoria que tienen unas direcciones. Entonces yo lo que puedo hacer es colocar en esos cajones cosas y traer cosas de esos cajones. Es la manera más fácil de entenderlo. Eso es una pila o un stack. Luego voy a hacer una data. Dentro de esa data voy a colocar dos letreros. Aquí yo le puedo poner letrero. Aquí dice letrero. Pero usted le puede poner mensaje como lo puso el ingeniero, MSN, un mensaje, o le puede poner mensajito 1, mensajito, lo que usted quiera. Lo importante es que luego sepa que lo va a volver a utilizar y cómo utilizarlo. En este caso aquí hay dos variables definidas como DB, ¿cierto? Y esta variable la quité porque no se necesitó, la voy a borrar. La quiero dejar así solamente. No la quiero borrar, la voy a dejar ahí. Luego viene el famoso code. Y para seguir la línea del ingeniero, ya les muestro este programa modificado. Para seguir la línea que el ingeniero está explicando hoy, entonces aquí está el main proc. O sea, vamos a hacer un procedimiento principal. Lo primero que hacemos es cargar toda esta data en AX. Este de mover quiere decir voy a mover todo lo que haya en la data hacia X para que AX lo distribuya y esté listo para empezar a trabajar. Quiere decir que me ponga toda esta data en cajoncitos, porque yo más adelante la voy a necesitar. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, chicos? Estoy explicándolo, mejor dicho, lo más fácil posible para ustedes. Ninguna, ingeniero, ninguna. Chat, nadie escribe. Pasó con Adriana, la chica Zoe, Yurani. No, tan bueno. Ok. Entonces, hasta aquí voy. Entendieron todo. Listo. Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué hice? Cargar toda la data dentro de esos cajones para poderlo utilizar. Ahora, función para imprimir e ingresar un número. Resulta que acá las funciones de imprimir, cuando yo quiero imprimir o mostrar en pantalla, no es como funciona en C que le dábamos una orden y ya, o como es en JavaScript o como es en Java. Aquí utilizamos algo que se llama las interrupciones para realizar eso. Entonces acá, estas tres líneas son las que me permiten imprimir lo que yo quiera. Pero lo que cambia es este letrero. ¿Qué decía este letrero? Entonces yo me voy arriba y ese letrero 1 dice, ingresa un número de un dígito. Quiere decir que como esto es una programación de arriba hacia abajo, o se llama top-down, de arriba a abajo, en orden secuencial, pues lo primero que va a hacer es imprimir este letrero a través de la interrupción 21H. Eso es. Entonces usted dice, profe, yo necesito imprimir otro letrero. Debe utilizar estas tres líneas, porque esa es como si fuera la instrucción. ¿Hasta ahí es claro? Bueno, continúo. Sí, profe. Entonces, ahora lo que yo necesito es pedir ahora un número de parte del ingeniero Carlos Alberto que me dé un número por teclado, porque lo chévere de la programación es que podemos capturar del usuario y nosotros le hacemos procesamiento. Entonces, para capturar un número, miren que la interrupción 21H vuelve a estar, pero cambia, porque ahora dice que es la 01H y arriba decía que era la 09H. Quiere decir que es una variación de la instrucción que ahora lo que nos permite es capturar un número, ¿de acuerdo? Cuando él captura el número, realizamos el ajuste. ¿Cuál ajuste? El 30H que les mostré. Lo estamos restando, vea, sub a la L. ¿Por qué a la L? Entonces usted dice, ay, pero eso de AL, AX, ya el ingeniero le explico un poco. Pues AL es la parte superior del registro AX, que es el que se utiliza para hacer este tipo de operaciones, que es donde la interrupción va a guardar el número que usted digitó. Cuando usted digita un número, él queda guardado en AL. Así de sencillo.
Entonces, como yo sé que está en AL, lo que hago es restarle 30 a L para que me dé el número, pues, si era el 5, me dé el 5. ¿Estamos claros? Y luego lo guardo en una variable. Miren aquí la variable N1. Cogí lo que hay en AL y lo metí a N1. Y ya tengo mi primer dígito. Ya lo tengo ahí guardadito. ¿En qué variable? N1. Bueno. Ahora, nuevamente utilizo la instrucción para ingresar otro dígito, o sea, el segundo dígito de la división. Entonces, utilizo otra vez la instrucción para que nuevamente me ingresen otro dígito. Y vuelvo y hago lo mismo exactamente. Vea, capturo con 21H, con 01H de la interrupción 21. Queda en AL, le resto los 30 y lo guardo en la variable N2. Entonces, ¿ya dónde tengo la información? En N1 y en N2. Ahí está guardado lo de la división. Ahora, para proceder a hacer la división, lo que voy a hacer es limpiar el registro AX, porque si se dieron cuenta, aquí lo estuvimos usando. Entonces, lo limpiamos. AX igual a 0H. Lo limpiamos. Y luego vamos a guardar los registros, las variables que ya tenemos, que era N1 y N2, en el registro AL y en el BL. ¿Por qué AL y BL? Porque cuando nosotros trabajamos una división en Assembler, la división va a tomar lo que haya en AL y lo va a dividir por BL. Quiere decir que esa instrucción ya es una instrucción preprogramada. Yo quiero hacer una división en Assembler. Tiene que utilizar el registro AL y tiene que utilizar el registro BL. Así es sencillo. Luego, cuando yo le digo dividir BL, entonces estoy dividiendo lo que hay en AL con BL. Y por último, cojo el resultado que me queda en AL y lo pongo en otro registro, en este caso CL. ¿Por qué CL? Porque hablamos de los registros que decía AX, BX, CX, y porque ahí lo quisimos poner, lo puedo poner ahí. ¿Por qué utilizo el C? Porque estoy utilizando el A y el B mucho, entonces lo dejo allá donde no me vaya a incomodar, en un casillerito aparte. Luego, para imprimir el resultado, démonos cuenta, aquí ya lo moví, ¿cierto? Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Quién me dice qué estamos haciendo aquí? Esa línea, esa instrucción. ¿Qué estamos haciendo? Mostrando por Imprimiendo pantalla. el mensaje, el en segundo pantalla. mensaje en pantalla. No, pero ahora No estamos se imprimiendo ¿qué ejecute el letrero? código. Estamos imprimiendo el 2. Entonces estamos imprimiendo lo que dice aquí. El resultado es. ¿Listo? Hasta ahí, perfecto. Creo que lo están entendiendo genial. Bueno, ahora vamos a imprimir el resultado que se guardó en dónde. Si ustedes se regresan por aquí, el resultado lo dejamos en el casillero que llama CL. Allá quedó guardado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos ahora a realizar el ajuste de la visión. Entonces movemos, ojo acá, ya imprimimos el letrero. Ahora para imprimir el resultado que se guardó en CL, lo vamos a mover al DL. Aquí, del CL lo pasamos al DL. Y luego le sumamos 30. ¿Por qué teníamos que sumarle otra vez 30? Porque él lo tiene en ASCII, lo bajamos a números normales. Para que vuelva a salir en ASCII, pues toca sumarle los 30 para que sea el número que corresponde. Eso lo hacemos ahí. Y esta la interrupción 21H vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer. Y por último, esta función les permite terminar el programa o detener el programa. Ahora veámoslo corriendo. Si yo corro este programa, me dice que ingrese un número de un dígito. Antes de ingresarlo, ojo con esto, chicos. Dependiendo del computador que estén manejando, en el caso mío manejo una Mac, los números que yo tengo en un teclado aparte, que son del lado derecho, no me permite, se me bloquea el programa. Lo voy a hacer, miren. ¿Vieron? Me dice que el resultado es 7, pero no me dejó dar ningún número. Entonces, ¿qué hago? Utilizo los números del teclado directamente del portátil o sobre los que están sobre la parte de las letras. Entonces voy a volverlo a correr. Vuelvo y lo corro. Ya corriéndolo, entonces vamos a digitar el 6 y me dice, ingrese ese 6, ¿dónde lo pidió? Aquí, donde iba. Venga, a ver, miramos acá.
Vamos aquí. Yo le di el 6, que el 6 fue cuando le colocamos el letrero 1. O sea, él bajó aquí rápido corriendo. Tin, tin, función para imprimir aquí en este letrero. Ahí. Y luego me capturó el número. Ahí ya está el 6. Volvamos otra vez a correr esto para acá. Entonces, ahora le vamos a dar el 2. Vamos a dividir en 2. Aquí, 2. Y la respuesta es 3. Ahí está. Ahí está. Entonces, está dividiendo y por eso les hablábamos de dividir solamente 2 dígitos. Vamos a volverlo a correr con otro número. Entonces, voy a correrlo acá, run acá. Y ojo a esto, voy a darle, aquí ya se molestó, algo le hice. Ingeniero, ¿por qué los números del lado derecho del Coloqué un teclado? 2. Por lo que como es ASCII y en el caso mío que tengo el tema de la Mac, pues me molesta bastante con esta Mac todo lo que tiene que ver con números. Muy bien. Entonces ahora acá yo le voy a dar un 5 y le voy a dar un 2. El resultado es 2, pero es que ¿en dónde quedó? ¿En dónde está el residuo? Pero eso ya sería hablar de dónde queda guardado el residuo de una división, pues queda en otro cajón. Y si yo lo llego a necesitar, él está por allá guardadito esperando que yo lo recupere. No es el caso de lo que vamos a hacer, por eso estamos haciéndolo sencillo, para que ustedes no me vayan a tener problema, profe, o también viceversa, que división por 0, que números negativos, todo es posible hacerlo, pero lleva por lo menos unas 300 líneas o unas 200 líneas de programación, precisamente porque hay que establecer unas características de entrada para que la división me funcionara por donde me la entreguen. Entonces, bien interesante, bien importante que tengamos eso en cuenta. Vuelvo y lo corro nuevamente, última vez, y ahora le voy a dar un 9 y le voy a dar un 3. Y ahí está, el resultado es 3. Nuevamente, les explico aquí rápido. ¿Por qué sumamos 30? Aquí, ¿por qué restamos 30? Porque cuando le estamos ingresando, oprimimos la tecla, él está tomando es el código ASCII. Entonces, para volverlo a decimal, pues sencillamente le quitamos 30 y ya está. ¿Y por qué le quitamos 30? Porque lo vimos acá, y con eso ya termino aquí, lo vimos en este librito aquí, donde dice que el código para 0, aquí el ASCII es 30, cuando yo oprimo un 5, realmente lo que el computador allá en código ASCII está mirando es un 35. Por lo tanto, para poder ser dígito 5, pues yo le quito 30 y ya me da el 5. Por eso hicimos toda esa corrección, que es donde algunos de ustedes tienen algunos inconvenientes en cuanto a la suma, la resta, la multiplicación, y varios me han preguntado, ¿y ese 30H por qué aparece ahí? Hay otras formas de hacerlo, el ingeniero nos estaba mostrando ahora, que es orientar al programa en recibir número decimal, pero directamente colocándolo. Pero cuando lo capturo por el teclado, tengo que entender que estoy capturando un ASCII, por lo tanto tengo que hacerle ese procedimiento, ¿de acuerdo? Eso es así, así está. Entonces ahí está, nuevamente una miradita rápida, ahí está, rápido, rápido para abajo, rápido para arriba, y me voy aquí al menú. Este de menú, no sé si esté funcionando. Esta es otra manera de hacerlo. Aquí tienen todo un menú que uno podría pensar en hacer el programa, porque también lo han preguntado ustedes. Profe, ¿cómo hago que yo quiero meter todos los programas? Pues si se le mide hacer este con menú, son más o menos 328 líneas, 327, y lo que hace es un menú. Y aquí tienen ese menú. Mire, este menú me permite sumar. Vamos a darle el 1, me dice ingrese un número, ingrese otro, ahí está. Le doy otro número, la resta es el número 2, le doy el 2, me dice ingrese un número, luego ingrese el otro, el resultado es 1, perfecto. Vamos a ver la multiplicación que es el 3, vamos a darle 3, 3, y ahí está el 9, le doy otro número, me dice que la división es el 4, vamos a darle el 9 y el 3, el resultado es 3, perfecto. Cambiar a la pantalla azul, bueno, aquí ya se metieron con el tema de la pantalla, vamos a darle el 5, y ahí lo que hace es eso, hacer ese cambio. Y 6 para salir y termina el programa, vean, ahí ya está. Entonces, este es un programita de 327 líneas que lo que tiene son jumpers, estos jumps que ven acá, JMP, son saltos. Quiere decir que yo le puedo decir, como es una programación top-down, o sea, de arriba hacia abajo, si dan algún número, yo tengo que evaluar el número. Miren, esto es lo del menú, lo de arriba. Y cuando llego aquí, este es el jump de mostrar, o es el de menú. Si la persona escogió la opción 1,
yo le digo que salte hasta donde diga opción 1, entonces él se viene y empieza a ejecutar acá. Si yo le digo salte a la opción 4, pues él salta y se viene a la opción 4, busca la opción 4, opción 3, opción 4, vea, llega acá y ejecuta lo que esté dentro de la opción 4. Y cuando termina, vuelve y dice jump, mostrar menú, o sea, volver a saltar. ¿Y a dónde salta? A mostrar menú, y mostrar menú es aquí arriba, véanla. Entonces el programa se la pasa haciendo saltos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba para poder tener un menú trabajando en este caso, que ya se los quería mostrar, para que lo tengan así o para que lo vean, que también se puede presentar así, pero tiene muchísimo más trabajo y lo importante es que ustedes tengan el manejo. Entonces eso era importante mostrarlos, quería como rematar con ese de la edición Inge, porque es el que más nos estaban solicitando. En el minuto 8:11 me gasté como 20 minutos ahí, pero creo que entendieron. Vamos a ver. ¿Sí entendieron o no? ¿Dónde está el chat? Listo, sí, ya. Listo, Dorman. Es una revisadita y ya. Eso yo sé que lo sacas, Dorman. Bueno, y ya para que el profe nos termine con lo que nos tenía preparado, Jonathan nos iba a mostrar corriendo un programa. Jonathan, dale. Voy a detener pantalla. Ah, ya detuve pantalla. Dale, Jonathan, que todavía tienes permisos. Jonathan se fue. Tutor. No, pero estaba tirando la pantalla. Ah, ok, vale, listo. No sé si se ve allá. Se está viendo el Teams. Listo. Ah, pues no, es un ejercicio pues que estaba haciendo para, Hágale. pues, para diseñar páginas web. Sí, sí la ve. Sí, ahí estamos viendo el main del JavaScript. Pero entonces, el HTML es como lo básico, pues como para el contenido, para los enlaces. Y ya lo que es el style de CSS es como para darle pues como se dice entre comillas, a adornarlo. Ajá, es la El pintura. código. Y pues por ejemplo, pues yo lo tengo enlazado a una carpeta acá en el escritorio. Sí. Entonces la abro y ahí es donde verifico pues si está corriendo lo que estoy tratando de hacer. Sí. Entonces acá en el index, pues que se indica que es como una especie pues como de página para en el navegador. Sí. Vale. Entonces lo abro y ya lo visualizo acá. Ah, esa es la página que estás haciendo. Perfecto. Sí, señor, un Eso es ejercicio. puro HTML, CSS y JavaScript. Ah, Pues excelente. estoy tratando de hacer como enlaces de Facebook, pues como digamos como una página, como digamos como un periódico. Sí, Entonces, chévere. que corra pues con el Facebook, con el Twitter. Entonces son enlaces que se van haciendo acá en el HTML. Excelente. Entonces miremos cómo, muchachos, este ejercicio que nos está mostrando Jonathan es de JavaScript. Cómo desde el Visual Studio Code podemos trabajar diseño de páginas web, podemos trabajar programación en Python, como les dije, el Java como tal. Recuerden que Java y JavaScript son diferentes, tienen el mismo Java de nombre, pero son diferentes. Podemos trabajar el C, el C++, el C#, podemos trabajar muchos lenguajes de programación en este solo programa y eso es lo más interesante del Visual Studio Code, que lo van a seguir trabajando. Entonces ahí Jonathan nos está mostrando que tiene hasta enlaces donde dice Learn More o Leer Más. Ya está diseñando una página web y la manera de verlas a través del navegador como lo está mostrando. Entonces eso nos ayuda, Jonathan, gracias, para ver la potencialidad que tiene el Visual Studio, que en este momento y en este curso lo estamos manejando para hacer nuestras prácticas de Assembler. Eso lo estamos usando. Ingeniero, bien pueda. Qué pena con usted. No, lo que explica el profesor era que sobre la división es algo interesante, que hay dos formas, una pues de meter los datos obviamente normales directamente y otra es escribirlos, y al escribirlos pues tiene sus cositas como dice el profesor. Lo que yo pretendía era lo mismo que hizo el profesor de las interrupciones, era para que supiera que las interrupciones de una otra forma se pueden hacer por espacios de un tiempo,
y al igual que lo que es la programación normal que hay, pues la programación de ahora es mucho más fácil. Mire que aquí hay una codificación y que se va directamente, obviamente, a una tabla ASCII y que de una otra forma hay que empezar a trabajar todo esto. Pero el hecho no era mostrar, como profesor, gracias por mostrar el programa tan largo. Y explicarles totalmente. Yo creo que la gran mayoría de personas ya aprendieron el por qué los registros y cómo se llenan, ya saben lo que explicamos al principio y eso fue mucho más interesante saber todo esto. Ya pueden aplicar prácticamente todo lo que son los ejercicios. Esperemos de que todos, por favor, lo trabajen y aprendan. Y lo que acaba de mostrar Jonathan me parece muy interesante que vayan articulando estas cosas, porque eso es parte como de lo que ustedes van a seguir trabajando. Era eso, profe. Yo creo la otra parte era lo que vos mostraste sobre las interrupciones, lo que era el paso a paso de cada interrupción, el por qué. Y en no terminaba yo la parte explicativa de esta web, Ok, muchachos. vale, ingeniero. Igual si la tienes para compartirles, como te había comentado, a los chicos también la presentación, que a ellos les gustan mucho esas presentaciones Sí, yo te la envío, nuestras profe. redes sociales. Está muy Perfecto. completica y está inclusive con lo que es las otras dos partes que de los tipo de registros, que es el DW y el DD, para que El sepan que... DW y el DD, Ajá, el de byte. Eso ujú. sí, pues tú dirás, profe, ahí está, 8:37 minutos, tenemos ya hora y media de participación. Si tú crees que debemos hacerlo, hagámoslo de una vez para que ellos lo tengan. Ay, Listo, yo voy a muchas gracias, presentar. profe. Sí, de una, de una. Yo lo presento ahí rápidamente, muchachos, Sí, como para señor, sí. que Para cerrar con sepan, eso. Mm. para cerrar, sí. Lo veo por acá. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Estamos viendo el escritorio completamente y Ah, no están viendo la cosa, aparte que no sé no, qué me pasó. Dame el un escritorio. momentico que se me perdió. Que Listo, no te tengo, preocupes. perdí aquí este coso. Voy Ya estamos viendo el Visual Studio Code. sí, ya, dame 2 minuticos que no sé por qué se me está mirando para otro lado. Y aquí tengo la presentación. Ahora sí, Sí, señor. no sé por qué, bueno, aquí creo que tengo problemita. Bueno, ahí está. Voy a adelantar porque se me colocó hasta cierta parte. Digamos como en la página 31. Esta parte me parece que lo que explicó el profesor, Esa es importante, profe, esa partecita, si quieres algo de registros, para que sí, ellos eso, les quede mucho más. Ah, ya eso. Entonces, pasaste por ahí, eso de sí, registros. aquí rápidamente explico lo que el profesor está diciendo, que me parece muy interesante todo lo que acabas de ver de los registros que a veces ustedes dicen, ay, es que ¿por qué la X, por qué el H, por qué la L? ¿Cierto? Lo que acabamos de explicar para poder entender muy fácil la capacidad que cada registro tiene, ¿cierto? Entonces, lo que le hablaba ahorita era que cada uno, por ejemplo, el AX, pues ahí donde se acumula mucha información, el BX es el índice de base, los T, que es conteos, los D, que es datos, y así era que se trabajaba esa parte de los registros, ¿cierto? Entonces, como aquí el resumen, que es el EAX, que es el acumulador, el EBX, que es el índice de base, donde se guarda toda la dirección de desplazamiento de una posición en el sistema de memoria, el ESX, pues el conteo, y pues que usted va contando, digamos, cualquier proceso de cuántas veces usted hace una repetición de un programa, por decir algo, y el EDX, que son los datos donde guarda ahí, que nosotros luego traemos el DS, pues aunque a veces, yo creo que esos registros a veces se tomaban como porque queden pues obviamente ordenados. Y esta parte de estos registros de propósito especial era porque ya uno miraba un punto que necesitaba ver en ciertos bits, porque eran a punto de bit, entonces si uno miraba el segundo, el tercero, entonces había que colocar lo que el profesor mostró sobre las partes condicionales y evaluar cada paso de esos. Ahí se tomaba como una especie de vector en las posiciones tal, si es un cero, si por ahí digamos cuando
se trabaja una división y uno mira si hay un 0, por decir algo. Y cada paso de esos, pues, tiene unas palabras y era muy determinante. Entonces uno tenía que estudiar todas esas cositas como para poder, de una otra forma, realizar los programas bien hechos y que queden funcionales. Eso era una cosa de locos. El profe sabe eso. Y en esta parte, ay, me devolví. De lo que el profesor explicó sobre la división, pues simplemente aquí en esta parte era pues, colocar un dato, porque este ya es fijo, de 300D. El que mostró por el profe es de ingresar un dato, que es más diferente, que hay que ponerle mucho cuidado, que eso, como es de caracteres ASCII, y los caracteres ASCII sobre el 30 que restaba 30 y sumaba 30 como para poder darle la orientación a los caracteres ASCII por dentro, si no había errores. Aquí simplemente lo que hice fue colocar valores fijos y colocarlo en una variedad, en un registro BX y en otro registro AX, y simplemente lo que hace es restar. Eso es lo que se resta aquí, pero más interesante lo del profesor para que tengan en cuenta eso. Y eso es como BX igual a BX menos lo que hay en AX para poder que reste como una especie de contador y acumulador al mismo tiempo. Y la multiplicación es lo mismo. Las dos variables AX y BX con dos valores diferentes ya definidos, en el caso del profesor son traídos por el computador, pero había que tener en cuenta todo lo que es los caracteres ASCII y lo que explicó el profesor, y ya se multiplica, y mire que aquí ya es diferente, ya multiplica BX, o sea que ya se sabe que AX igual a AX por BX, el único resultado es BX, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya esta instrucción ya tiene eso por dentro y ya lo ejecuta como tal, mucho más rápido, igual que la división, ¿cierto? Y aquí lo que es la división también es parte de esto. Mire que es lo mismo, colocar dos variables, dos valores fijos, y se divide y se muestra el valor en BX. Pero aquí el problema es que no sale, si es al contrario, pues ya no sale, ya hay que hacer otra cosa diferente. Aquí una explicación sobre una AND, pues eso ya, una AND, una OR, y aquellas variables que son los datos, que es el DB, que es el data byte, y el DW, que es el data word, que es de 16 bits, y el data doble, o sea, de 32 bits. Y mire la capacidad que tiene, pues lo que hablamos ahorita más tarde. Entonces, esto es una cantidad que se manejaba ahí. Sí, profe. Inge, para darles aquí un datico, chicos, si han visto que en lo que nos está presentando el ingeniero al final tiene una letra, esa letra identifica que es binario, esa B es binario, y en la anterior era D de decimal. Perfecto. Entonces, nosotros podemos hacer, lo que se está mostrando aquí es que podemos hacer operaciones directamente con bits, y este también es súper importante, esa que acabaste de colocar. El DB, cuando nosotros definimos en la parte superior, estamos diciendo que es un data byte que tiene 8 bits. O sea que aquí en un DB almacenamos 8 bits. Y en un W es un data word, quiere decir que trabajamos 16 bits. Y un DD es un data doble de 32 bits. Todo se maneja en términos de bits, todo el tiempo con los bits. Y entonces eso era bien importante. Y si se dan cuenta aquí abajito, nos habla de 32 bits, ¿a cuánto equivale en decimal? Entonces a 4.294.967.295. Ese No es mucho. el número decimal que cabe en 32 bits. Y en 16 bits cabe el 65.535 en decimal. Y en 8 bits el 255 en decimal. Entonces así nosotros tenemos una claridad de qué necesitamos para trabajar. Generalmente utilizamos el pequeñito, el de 8 bits, o sea, este data bytes, porque vamos a trabajar números de un solo dígito que no pasan de 255. ¿Listos? Ya ahí, qué pena. No, no, al contrario, muy bacano que estamos ahí trabajando juntos. Esto también sucede, pues, tirando un poquito lo que el profesor está explicando sobre que cuando ustedes están trabajando lo que acaba de explicar Jonathan es el nombre, ¿cierto? Que coloca el tipo de dato entero, también tiene esa capacidad, que es lo que cuando ustedes hacen y dicen entero A, B, C, D, es que reserva un espacio de memoria en el disco o donde sea. Eso es lo que significa en realidad esto, y es lo que tienen que aprender eso. Muy interesante en esa parte. Y ya, pues obviamente, dicen cuáles son los registros de este procesador,
Y mire el error que hay aquí, que dice, muévame un dB a X. Pues no se puede porque acuerde que AX equivale a ¿cuánto? A 16 y el dB a 8. Entonces no, tiene que ser de la misma valores para poder que se trabaje. En esa época era muy difícil porque había que tener muy presentes esas cosas. Por eso es que a nosotros nos tocó duro, ¿sí o no, profe? Muy bien. Bastante, Inge, bastante. Entonces, pues había que aprender mucho de todas esas cosas. Entonces, lo mismo, el resumen de que está la parte del molde, del espacio de memoria que uno usa, pues, o sea, la configuración como se hace, y la parte del punto, perdón, el punto data, el punto style, el punto mol, que lo explicó también el profe ahorita, el punto data, que son todas las variables con todo el tipo de datos que acabamos de hablar con los registros, el D, el DB, el DW y el DDD, ¿cierto? Dependiendo de la necesidad. Y aquí se trabaja obviamente toda la parte de programación, o sea, el proceso y las salidas como tal. Aquí la diferencia, pues aquí se hizo un ejemplo, el databyte que tiene 200D, el databoard se colocó como DW de 60.000D y el dataW de 90.000. Entonces, se hizo un ejercicio y digamos de que de una otra forma, cuando yo coloco y muevo aquí ese databit AX y el databit AL, pues aquí no hay ningún problema, pues porque tiene la misma cantidad. Este databyte, mire que aquí el databyte en este punto aquí está dentro de lo normal, él puede entrar ahí, ¿cierto? Y el AL pues lo cubre porque está dentro de esa base. Y obviamente que si yo voy a sumar, mire que si yo sumo 55 y lo deposito al AL y el databyte al AL, pues al sumar estos dos, pues no alcanza a sumar 255, perdón, suma 255, pero si el 55 fuera 56, inmediatamente saca un error. ¿Sí es claro, muchachos? ¿Por qué? Porque acuerden que el AL es de 255, entonces 200 más 55 son 255. Si coloco un valor mayor acá, pues entonces me saca un error. Esos Igual que... esos errores son muy comunes en programación, muchachos, para que los tengan en cuenta cuando estén programando en C, en C Sharp, en Java y en todo. El tipo de dato es clave, lo decía el ingeniero ahorita, es clave, porque si usted está utilizando un tipo de dato, un databyte, que solamente le caben 255 en decimal y la respuesta da 300, ahí ya tiene el error porque no cabe, no tiene el espacio para almacenar el número. Entonces, eso es bien interesante que lo tengan y lo aprendan. Miren, aquí también lo vemos a nivel, este es nivel casi a máquina, pues aquí estamos bien abajo, en el assembler estamos casi al código de máquina, estamos en el ensamblador, pero ustedes obviamente van a ver programas de alto nivel, que ya es como escritura en inglés normal, inclusive el Python, que ya no toca ni declarar variables, ¿cierto? Pero sí es importante saber a cuánto equivalen esas reservas de memoria para que después no vayamos a cometer errores. Y eso siempre, de pronto no miramos eso, y es parte de que como los programas hoy por hoy son tan grandes, hay que también mirar toda esa parte. Y por eso la codificación tiene que ser muy simple para que no ocupe tanto volumen. La otra también es el data word, que es de 65.535, que es de 2 bytes. Entonces aquí obviamente se colocó en la variable x 50.000 y el data word viene con 60. Entonces se resta, y al restar pues está dentro y cumple las condiciones de los 65.535 al restar, ¿cierto? Y entonces cumple. Igual que en esta parte de aquí no, esta es una división que se coloca en AX y BX, otro ejemplo de ahí, y simplemente queda la instrucción en B, perdón, el valor que de la división en BX, como el profesor lo estaba explicando ahorita, pero obviamente lo que explicó es mucho más, tiene más validez en cuestión de capturar los datos y tener más cuidado, obviamente. La multiplicación, lo mismo, también hay que tener en cuenta que es el databyte. Aquí sí se puede, pero si aquí fuera un databoard, pues ya hubiera un problema muy grande porque la L no es capaz de guardar la cantidad que hay ahí. Entonces, eso hay que tener muy presente. Y aquí, perdón, muy presente esa parte. Y la parte de ASCII, pues lo que explicó el profesor sobre la tabla de ASCII, que esto siempre está y va a estar siempre de por vida, que por eso usted coloca al 92, son que está por dentro.
Y un ejemplo así pequeño que estaba el profesor mostrando, pues si yo coloco como al más, el más es un 30, entonces sí cabe aquí porque la capacidad, perdón, es 0,43, entonces él cabe en este registro de AL, ¿cierto? Por lo general, porque los números son muy bajitos. Hasta ahí, profe, ¿qué es lo que les allegué ahí, profe? Muchachos, ¿cómo les pareció? Listo, Inge, bien, bien, gracias, Inge. Y pues bueno, ya todos los muchachos ahí, juiciosos, vamos a detener la grabación, Inge, ¿le parece? Sí, claro. Listo, muy bien.